Bien, aquí tenemos la función f de x igual al logaritmo natural de x menos 2. Queremos generar las características de esta función f de x, como también de su función inversa. Pero bien, para que podamos comparar el f de x con la función inversa, empezaremos trabajando con f de x. Y vamos a generar primero el dominio de esta función. Es una función logarítmica. Para encontrar el dominio de una función, recordemos que se analiza la variable x, pero tiene que estar despejada la variable y. Decíamos que se analiza x si es que está sujeta a una restricción. A ver, vamos a ver la función. Pregunto, ¿está sujeta, por ejemplo, a una raíz? No. ¿Está en el denominador? No. Pero sí está sujeta a un logaritmo. Y todo lo que está dentro de un logaritmo, sea el decimal o sea el neperiano, debe ser necesariamente mayor que 0. De ahí determinamos entonces que x debe ser mayor a 2. ¿Y qué tenemos cuando x es igual a 2? Una asíntota vertical, ¿no? Porque estamos viendo que x acá no puede ser 2, necesariamente mayor a 2. Por lo tanto, si x debe ser mayor a 2, eso nos determina el dominio de la función. Es decir, que este dominio de la función será desde el 2 hasta el infinito. Pero no entra el 2, porque justamente hemos mencionado que ahí se encuentra una asíntota vertical. Muy bien, ya tenemos el dominio. Vamos al dominio de imagen. Para encontrar el dominio de imagen de una función se analiza la variable y. Pero para ello tiene que estar despejada la variable x. Entonces hay que despejar x todo, ¿no? De esta función. Muy bien, como tenemos aquí un logaritmo natural, este logaritmo natural pasa al otro lado como base e. Bueno, y despejando x acá, encontramos que x es igual a e elevado a y más 2. Bien, recuerden que lo que estamos analizando es el dominio de imagen. Entonces ya está despejado x, pero lo que se analiza es la variable y. Y y no está sujeta a ninguna restricción. No está dentro de un logaritmo, no está dentro de una raíz par, no está en el denominador. No hay ninguna restricción para la variable y. Eso significa entonces que el dominio de imagen de la función es desde menos infinito hasta el infinito. Muy bien, pues continuemos ahora viendo las intercepciones. Si encontramos la intercepción en el eje x, para ello y debe ser 0. Bien, acá tenemos la función despejada x por facilidad, ¿no? Para que aquí podamos directamente reemplazar y. Si reemplazamos y igual 0, sabemos que cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Y 1 más 2, 3. Es decir, que la intercepción en el eje x es cuando x es 3. Muy bien. Ahora, generemos la intercepción en y. Para ello, la variable x es ahora la que debe ser igual a 0. Muy bien, tenemos la función, cuando está despejada y, por facilidad. Si x es igual a 0 y reemplazamos acá, nos queda el logaritmo natural de menos 2. Sabemos nosotros que no es posible sacar logaritmo de números negativos. Eso nos está avisando entonces que no existe intercepción en el eje y. Es decir, que la gráfica de f de x no se intercepta en el eje y. Muy bien, eso respecto a la función original de f de x. Hemos calculado el dominio de la función, hemos calculado su dominio de imagen de esta función, la intercepción en el eje x y ahora la intercepción en el eje y. Vamos a generar la función inversa de f de x, es decir, f de x elevado a menos 1, que en realidad es un indicativo de que se trata de la función inversa de f de x. Bien, acá tenemos la función original. ¿Cómo calculamos la función inversa? En realidad, f de x corresponde a y, ¿cierto? Donde hay y, colocamos x, y donde hay x, colocamos y. En eso consiste poder generar la función inversa. Bueno, acá está despejado x. Para poderla representar de mejor manera, vamos a despejar y, ¿no? Despejando y, bueno, este logaritmo pasa al otro lado como base e y luego el menos 2 pasa a sumar. Muy bien, ya está despejada la variable y diremos directamente que esta es la función inversa de x, que corresponde a e elevado a x más 2. A ver, acá tenemos la función original y esta sería la función inversa de esta función que hemos analizado a un comienzo.
Ahora, de esta función inversa calculemos también, generemos sus características, generemos sus dominios y generemos sus intercepciones. Y si hubieran, pues también asíntotas, ¿no? Encontremos primero el dominio de esta función inversa. ¿Qué es el dominio de una función? Por más que sea la inversa, el conjunto de todos los valores que se le da a x. Pregunto, la variable x, que es la que vamos a analizar en la función en el dominio, ¿está sujeta a alguna restricción? ¿Está dentro de un logaritmo? ¿Está dentro de una raíz par? ¿Está en el denominador? No hay ninguna restricción para x. Es decir, que por lo tanto, de esta función inversa, su dominio será desde el menos infinito hasta el infinito positivo, ¿no? O directamente decimos todos los números reales, como guste. Ahora, ya hemos generado el dominio de la función inversa. Generemos el dominio de imagen de esta función inversa. Recordemos que para una función inversa, ¿qué es lo que se analiza? Se analiza la variable x, pero para ello tiene que estar despejada la variable y. Vamos a trabajar nosotros directamente acá. Si acá teníamos la función inversa, recordemos, pero acá en la parte superior estaba despejado x. Entonces podemos trabajar directamente ya en el despeje y utilizar esta expresión x igual al logaritmo natural de y menos 2, ya no, como despeje de x. Muy bien. Hemos despejado x, pero en el dominio de imagen que se analiza, y. ¿Y y está sujeta a alguna restricción? Pues sí, ¿no? Está la presencia de un logaritmo. Y el factor que está siendo sujeto al accionar de un logaritmo debe ser necesariamente mayor a 2. Es decir, y menos 2 debe ser mayor a 0 en este caso. Perdón. ¿Sí? Ese menos 2 lo pasamos al otro lado y encontramos que y debe ser igual a 2. ¿Y por qué no puede ser mayor o igual? Porque cuando y vale 2 exactamente, hay una asíntota horizontal. ¿Por qué sabemos que es horizontal? Recordemos porque estamos trabajando con y, ¿no? La horizontal va relacionada a la variable y la vertical va relacionado a x. Muy bien, entonces como y debe ser mayor a 2, ¿cómo será el dominio de imagen de esta función inversa? Pues será desde el 2 hasta el infinito. No puede ser 2, recalcamos, porque ahí está presente la asíntota horizontal. Muy bien, ya tenemos el dominio de imagen de la función inversa. Vamos a generar ahora la intercepción en el eje x de la función inversa. Para ello, y debe ser igual a 0. Bien, nuevamente trabajamos acá porque sabemos que ya está despejada la variable x. Si y debe ser igual a 0, nos queda que debemos generar acá un logaritmo natural de un número negativo. Y no existe logaritmo natural, logaritmo en realidad de números negativos. Determinamos por lo tanto que no existe entonces la intercepción en el eje x. Vamos a calcular ahora la intercepción en el eje y. Para ello es la variable x la que debe ser igual a 0. Bien, tenemos acá la función inversa. Recordemos que está acá, porque ya es la función inversa. Y como x debe ser igual a 0 y cualquier número elevado a 0 es 1 y 1 más 2, significa que la intercepción en el eje y es igual a 3. Bien, algo importante que hay que mencionar comparando la función original, esta f de x, con la función inversa, esta de acá, e elevado a x más 2, porque en realidad son inversas mutuamente. Eso es importante recalcar, que ambas son inversas. Si a esta función inversa le volvemos a calcular la función inversa, nos volvemos a la función original. Es que sus dominios se han invertido. Fíjense que en la función original el dominio de la función era de 2 al infinito, abierto, y el dominio imagen de menos infinito a infinito. Dominios que se han invertido en la función inversa, porque ya como dominio de la función tenemos desde menos infinito hasta el infinito, y como dominio de la función inversa de 2 al infinito. Se dan cuenta exactamente los mismos de la función original, pero en sentido revertido. De la misma manera, teníamos nosotros una asíntota vertical en x igual 2 en la función original. En la función inversa lo que tenemos es una horizontal en y igual a 2. La función vertical de la función original se ha invertido a una función horizontal en la función inversa. Otra cosa importante que se invierten también son las intercepciones. Fíjense que la intercepción en x en la función original era en x igual 3. Y acá en la función inversa eso se vuelve intercepción en el eje y igual a 3. Mientras que en la función original no existía intercepción
intercepción en el eje Y, eso se convierte en la función inversa que no había intercepción en el eje X. Muy bien. Si procedemos a graficar las dos funciones, tanto la función original como la función inversa, tenemos esta gráfica, ¿sí? Donde esta de azul será la función original, ¿sí? Y esta de roja será la función inversa. La función azul, la función original, tenía, recordemos, una asíntota vertical. Y la función inversa tenía una asíntota horizontal. La función original se interceptaba en x igual 3 en el eje X y no se interceptaba en el eje Y, efectivamente. La función inversa se intercepta en el eje X, no tiene intercepciones, como lo habíamos determinado analíticamente, pero en el eje Y tiene una intercepción en Y igual 3. Esas intercepciones, recuerden ustedes que en la diapositiva anterior se las calculó. Ahora, si trazáramos una línea de 45 grados con los ejes pasando por el origen, vamos a ver que en cualquier parte, en cualquier punto específico, pongámonos acá en el 5,5 por ejemplo, la distancia que hay de esta línea imaginaria a la función inversa como a la función original es la misma. Y eso va a pasar exactamente en cualquier punto que esté sobre la recta. Eso simplemente como aclaración. Muy bien, de esta manera hemos calculado la función inversa de esta función f de x. Espero que haya quedado claro con este video. Muchas gracias.